Buenos días para todos, bienvenidos a una nueva presentación del Centro de Estudios Metropolitano. En primer lugar, queremos agradecer la presencia del presidente de mandato cumplido, el doctor Luis Lacalle Pou. Agradecerle muy especialmente a los intendentes y a los alcaldes de todos los rincones del país que hoy nos acompañan. Ustedes son los protagonistas de esta investigación. Agradecemos también a los legisladores presentes, a los presidentes de los partidos políticos, a los directores de entes y servicios descentralizados, a los ediles y concejales, a los representantes de universidades y centros de estudios que hoy nos acompañan. Y, por supuesto, a todos los que pudieron hacerse un tiempo para acompañarnos este mediodía y conocer los resultados de esta investigación. El Centro de Estudios Metropolitano, CEMET, es un think tank fundado por la economista Laura Raffo en el año 2020 y dedicado a la investigación y el análisis de políticas públicas vinculadas al desarrollo urbano, territorial y económico del Uruguay. A continuación, invitamos a subir al escenario a la economista Laura Raffo, presidenta y fundadora del CEMET. Muy buen mediodía para todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy. Gracias, Luis Lacalle Pou, por estar aquí presente. Gracias a las autoridades de todos los partidos políticos que nos acompañan y a todo el público que desde hace tantos años viene siguiendo las actividades de este centro de estudio. En el 2020 fundamos el Centro de Estudios Metropolitano, o como le decimos nosotros, el CEMET, con un objetivo muy claro, que era poder contribuir a la discusión y al debate de mejores políticas públicas en el Uruguay. Era hacer diagnóstico e investigación y que sobre eso se debatiera. A partir de las distintas investigaciones que hicimos, que fueron sobre empleo, sobre innovación, sobre movilidad, siempre invitamos a protagonistas para que le agregaran datos a ese diagnóstico y discutieran entre ellos. Y la verdad que estoy muy orgullosa del equipo que hemos construido, porque el equipo del CEMET tiene dos características que son esenciales. La primera, y por supuesto es muy obvia, es un equipo técnico, profesional, profundo a la hora de analizar. Pero en segundo lugar, tiene algo que no todos los equipos de los think tank tienen, y que es un equipo de profesionales que recorre el país, que conoce el Uruguay, que va a los lugares y que por lo tanto entiende qué respuestas tienen que darse a determinadas preocupaciones de la gente. Y cuando se combina eso, la verdad que funciona mucho mejor un equipo técnico y un centro de estudios. Así que le quiero agradecer muchísimo a todo el equipo técnico del CEMET y pedir un gran aplauso para ellos. Hoy nos convoca un tema muy importante. Nosotros partimos de una convicción, y que es que el desarrollo no puede medirse únicamente a través de promedios nacionales. Ustedes lo saben, las oportunidades de las personas se dan en el lugar donde nacen, donde estudian, donde trabajan, y si no se dan ahí, las personas se van a otro lugar. Y por lo tanto, nos pareció importante contribuir a la creación de algo que todavía no se había hecho. El primer índice municipal de desarrollo relativo. ¿Qué significa esto? Es un indicador que compara los 125 municipios del país, porque somos 136, pero los datos del INE estaban disponibles para 125, compara el grado de desarrollo de estos 125 municipios y por lo tanto va a poder darnos una idea de dónde se dan esas plataformas de oportunidad para las personas y dónde se dan menos. Y por lo tanto vamos a poder ser más justos a la hora de elegir políticas públicas. En segundo lugar, el CEMET condujo una encuesta porque le pidió a los protagonistas que gobiernan estos lugares que opinen. Esa encuesta la respondieron los 19 intendentes y la respondieron también el 85%
de los alcaldes del país. Les vamos a presentar los resultados ahora en breve, pero creo que lo más relevante de saber esa altísima tasa de participación es que queda de manifiesto la importancia que tiene la descentralización para quienes gobiernan los territorios en Uruguay y que son los que pueden tomar las decisiones. Así que los invito a conocer los datos de esta investigación y esperamos que al final de este evento, que luego va a tener 2 paneles de discusión con intendentes, alcaldes y legisladores, que al final de este evento tengamos más herramientas para construir mejores políticas públicas. Muchas gracias. Este estudio fue realizado por 2 investigadoras, la arquitecta Muma Sebasti Lucic y la economista Luciana Macedo Sarabia. Invitamos ahora a Muma Sebasti Lucic a que nos compartirá los principales resultados de esta investigación. Gracias, Flor. Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar aquí. Les vamos a presentar ahora el primer índice municipal de desarrollo que se ha construido en el Uruguay. Primero contarles, como dijo Laura, que cualquier persona que recorra el país puede dar cuenta que las distintas localidades tienen distinto acceso a infraestructura básica. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue trabajar a nivel municipal e indagar sobre este acceso a infraestructuras básicas. Como ven ahí, tenemos el mapa de los municipios. De los 125 municipios, son 136. Verán que hay lugares en blanco. El 27% de la población aún no está municipalizada. Nos pareció importante tener esta información municipal porque son quienes pueden cambiar las realidades de las personas. Para ello es que construimos un índice basándonos en 5 indicadores. El primer indicador es el agua potable, el acceso al agua potable. El segundo indicador, el acceso a la energía eléctrica. El tercer indicador, el acceso al saneamiento. El cuarto, acceso a disposición de residuos. Y el quinto es el acceso a Internet. Como ven acá, les vamos a presentar los mapas. Como dijo Laura, extraímos la información del censo del INE. Pueden ver ahí los lugares más oscuros en el mapa son los que tienen menor acceso al agua potable. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. Como pueden ver, el color más oscuro naranja son los lugares que tienen menor acceso a la energía eléctrica. Estos 2 indicadores son muy importantes porque son habilitantes de otro tipo de cosas. No solo son habilitantes de otra infraestructura, como por ejemplo el saneamiento, el agua es habilitante del saneamiento, sino de múltiples actividades que se pueden dar como la educación, el desarrollo de la economía, etc. Después tenemos el acceso a disposición final de residuos. Esto es a través de camiones o a través de contenedores. Es muy importante, obviamente, porque define la calidad del ambiente y la salud. Y el otro indicador que elegimos fue el acceso a Internet. El acceso a Internet da oportunidades, por supuesto, en educación y en trabajo a los distintos sectores del país. Como verán, algunos lugares oscuros se repiten. Entonces, lo que nosotros hicimos con estos indicadores fue ponderarlos, porque como dije hoy, unos son más importantes que los otros, y construimos este índice. Este es el mapa que representa los valores del índice municipal de desarrollo relativo. Es relativo porque obviamente refiere a las localidades dentro del Uruguay y comparamos localidades dentro de nuestro propio territorio. Como ven, los valores del índice están rankeados de 20 en 20. Los municipios que tienen de 0 a 20 son los municipios que tienen mayor rezago en las infraestructuras que nombramos anteriormente. Acá lo que podemos ver es las primeras conclusiones del índice. Como podrán ver, voy a correr un poquito, como podrán ver, el desarrollo, como dijo Laura hoy, no es igual en todo el territorio del país, no es igual en todos los municipios. Eso lo podemos ver porque hay diferente escala cromática entre los más oscuros y los más claros. Quiere decir que unos tienen más acceso y otros menos acceso. En segundo lugar, podemos ver que el rezago se concentra en regiones. El acceso a este tipo de infraestructura se concentra en regiones. Como pueden ver, tenemos la región del litoral noreste, que son los departamentos de Cerro Largo, y hay un municipio en el departamento de 33.
el litoral del río Uruguay, el litoral noroeste, el departamento de Salto, Paysandú, y hay un municipio en el departamento de Río Negro. Y después hay 3 municipios con índice de 0 a 20 de desarrollo en la zona metropolitana de Canelones. Y luego 2 en la zona de Maldonado. Otra conclusión que sacamos, que es muy relevante, dijimos, vamos a ver cuál es la población que tienen estos municipios. Y lo que hicimos fue atravesar los municipios de mayor rezago con la población. Y nos dimos cuenta que los más desfasados son los municipios pequeños. De los 23 municipios que están entre 0 y 20, hay 15 que tienen menos de 2.000 habitantes. Y hay 6 municipios que tienen entre 2.000 y 5.000. Entonces nos dimos cuenta que una variable importante para el rezago es la menor cantidad de población. A continuación de esto no nos quedamos acá. Dijimos, vamos a indagar un poquito más, porque capaz que en los municipios existen otras limitantes que no son solamente el acceso a la infraestructura básica. Vamos a analizar otras limitantes que son acumulativas de estos municipios. De los azules oscuros voy a hablar acá, que si ustedes pueden acceder a los nombres, si quieren, en la página web está colgado el estudio entero, pueden tener acá el índice completo. Y miren lo que pasa. Cuando vemos la educación, resulta que el 70% de los 23 municipios no tiene liceo en su municipio. Y lo que pasa con el trabajo, los 22 municipios, hay 22 municipios de los 23 que están ubicados en departamentos cuya tasa de desocupación es superior a la media nacional. ¿Qué pasa con la salud? 17 de estos municipios, que son los que están ubicados en el norte mayoritariamente, no tienen cercanía con un centro de salud de media y alta complejidad. Y así seguimos. ¿Qué pasa con la conectividad vial? 13 municipios no se encuentran conectados en rutas nacionales. De estos 13, hay 3 que están en rutas secundarias y 10 que están en caminos. Entonces, acá pensamos, imagínense que una persona vive en un pueblo que no tiene acceso a infraestructura básica, que además no tiene liceo cerca, que además en su pueblo no hay trabajo, que además le queda lejos el hospital y que además tiene que hacer 10-15 kilómetros de camino para llegar a la ruta para después llegar a un lugar. Y esas personas tienen menos oportunidades, eso sin lugar a duda. Y eso lo que genera es que estas personas que no acceden a la misma plataforma de oportunidades generan con las otras una brecha de desarrollo dentro de nuestro propio territorio. A lo que apelamos con este índice, como decía Laura, es a poder igualar las oportunidades, hacer foco en estos municipios en el que las personas no acceden a esta plataforma y poder acortar esa brecha de desarrollo. Fue por esto que hicimos esta encuesta a alcaldes e intendentes, porque dijimos, bueno, si vamos a trabajar en lo municipal, vamos a ver qué piensan los alcaldes y los intendentes. Y les voy a arrojar 3 datos. Hay un montón, la encuesta también está colgada, así que les cuento. 18 intendentes creen que se debe seguir avanzando en la descentralización. Eso es muy auspicioso. Luego hay un dato interesante, y con estos 2 datos termino, que alcaldes e intendentes no coinciden en los recursos asignados. El 43% de los alcaldes dice que los recursos asignados son insuficientes. Y el 16% de los intendentes dice que los recursos asignados no son suficientes. Hay una asimetría aquí de interpretación con respecto a los recursos asignados. Y por último, y no menos importante, porque esto es parte del nudo de la investigación, y es que casi la mitad de los alcaldes del país considera que su voz es mínimamente escuchada a nivel nacional. Así que bueno, deseamos que este índice, que esta investigación pueda aportar a mejorar la calidad de vida de las personas. La información está sobre la mesa, el debate es institucional y empieza ahora. Gracias.
Invitamos ahora al primer panel de discusión de este mediodía, donde tendremos intendentes de diversos departamentos representando a todos los partidos políticos que hoy gobiernan territorios en Uruguay. Nos acompaña Carlos Albizu, actual intendente de Salto. Modera Laura Raffo. También está con nosotros Francisco Legnani, intendente de Canelones. Nos acompaña además Tabaré Viera, hoy senador de la República, y que se desempeñó como intendente de Rivera durante 2 periodos. Y completa el panel Guillermo Besosi, quien es intendente de Soriano por 4º periodo. Ahí. Perfecto. Están todos, sí, están todos muy bien. No vamos a contar quién fue el intendente que dijo que no quería más descentralización. Es la gran pregunta, pero no la vamos a contar. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante conocer su opinión. Voy a arrancar con una pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes me dijera en pocas palabras cómo la resuelven sus departamentos. Nosotros acabamos de ver que las diferencias de plataformas de oportunidad no solo son entre departamentos, sino a la interna de los departamentos, con esas manchas azules más oscuras que tenían varios de los departamentos aquí presentes. ¿Cómo se hace para gobernar un lugar donde claramente vos tenés municipios, pueblos, que sabés que tienen menos infraestructura, que tienen menos recursos? ¿Y cómo hacés como intendente para poder atender esas diferencias? ¿Cuál sería, si ustedes pudieran resumir, como los 2 factores más importantes que ustedes toman en cuenta para poder equiparar esas oportunidades en sus departamentos? Arrancamos con Guillermo. ¿Y por qué quedaste en la punta, Guillermo? Buenos días para todos. Gracias, Laura. La verdad que muy linda la presentación. Yo creo que es difícil a veces que... Por eso es relativo todo. Claro, es relativo. Y hay muchos temas que no pasan directamente por los gobiernos departamentales ni municipios, pasan por los gobiernos nacionales, que les cuesta a los gobiernos nacionales, les cuesta desembarcar en algunos lugares. Hablamos de saneamiento, por ejemplo. El saneamiento no es un tema de las intendencias, excepto algunas. Excepto Montevideo. Exactamente, que llevan adelante el saneamiento, el resto no. Pero la única posibilidad es que el intendente o que el gobierno departamental tenga la mirada descentralizadora y que aquellos lugares, y yo creo que no solamente pasa por las alcaldías, también hay algunos pueblos que todavía no tienen alcaldía, que también hay que estar encima y apoyando fuertemente, porque si no es muy difícil. Y muchas veces pasa porque los gobiernos departamentales terminan apoyando y haciendo. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo de Soriano, en Palo Solo no había policlínica. Y en ese pueblo, que es un pueblo de 200 habitantes, bueno, la Intendencia dispuso, junto con el CONACE, Ministerio de Salud Pública también, de llevar adelante una policlínica para el pueblo. Porque si no, estaban a 30 kilómetros más o menos, 25, de la primera policlínica. Por lo tanto, terminás. Hay un tema de economía, funciona así. A mí me parece que las intendencias juegan un rol súper importante mediando entre los gobiernos nacionales en temas que les cuesta llegar y los municipios, que si no está el gobierno departamental, el municipio, y hay veces también, porque también tenemos que hablar de lugares que ni siquiera hay municipio, que también esté ese apoyo y esa mirada descentralizadora, donde todo es plata, por supuesto, la caja juega un rol muy importante. Le asignas más recursos. Gracias, más Guillermo. Recursos. Seguimos con Carlos. Bueno, buenos días. Agradecer la invitación y también saludar el trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo y también estos insumos que son buenos para todos y necesarios para todos. La realidad de cada uno de estos puntos que vimos en el mapa son diferentes. En el caso de Salto, el 70% es territorio no municipalizado
y la parte que es municipalizada, que es todo el norte, a veces tiene más relación con Rivera, con Tacuarembó, con Artigas. Esa gente demora 5 horas para llegar a la capital del departamento. Y ahí también vemos muchas veces lo que tiene que ver los servicios. Hablamos de la luz, hablamos del tema del agua potable, del saneamiento, pero también hoy estamos viviendo una gran realidad en las cuales nos está pasando en Salto que hoy el 92% de la población está viviendo en la ciudad y todo el otro 8% está disperso en los 14.000 kilómetros cuadrados que tiene el departamento, que es la parte de servicios. A veces solamente con recursos, de darle dinero a una alcaldía, a un pueblo, vos no solucionás el problema. Vos tenés que acompañarlo con políticas claras en todo y en cada uno de esos procesos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos arrancando el 16 de abril con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES, con INAU, con la Jefatura de Policía, Ministerio del Interior. O sea, Gobierno Nacional y Gobierno Departamental caminando juntos, buscando soluciones en concreto y también complementándonos. Porque también los recursos económicos y los recursos humanos son finitos. Tenemos muchos de estos lugares que no tienen médico, que las escuelas vienen cerrando y a algunas le quedan 1 o 2 alumnos. Entonces yo creo que ahí está el problema real que tenemos que ver cómo lo encaramos todos en conjunto, con políticas claras de Estado que van más allá del partido de turno que esté, tanto a nivel nacional como departamental. Porque si no vamos a quedar sin la gente. Porque hablamos de estos servicios básicos, pero también el tema de la salud y el tema de la educación es un tema muy claro. Me ha tocado hacer un parto el 5 de mayo del 2015 en Sarandí de Arapey, a 210 kilómetros de Salto, y tuvimos que esperar 5 horas la ambulancia de Artigas que llegara a buscar el bebé y la parturienta. Que son realidades de todos los días. Ese día estaba yo, pero son cosas que pasan a lo largo y a lo ancho del país y es un tema de servicio en las cuales yo creo, y bienvenido sea el estudio que han hecho ustedes, porque también tiene que ser algo unificador y que estemos todos aquí y que esté de alguna manera también integrantes del gobierno nacional para trabajar en conjunto estos temas. Que los tenemos que ver, que le tenemos que poner la lupa y tenemos que buscar una solución, sobre todo en un mundo hoy que a través de la conectividad se puede trabajar desde Pueblo Fernández con España, con Estados Unidos, o sea, bueno, poder llegar a esos lugares, decir, vos estás en tu lugar en el mundo y vas a poder tener las mismas oportunidades. La misma plataforma de oportunidades. Entonces yo creo que es hacia donde tenemos que caminar todos juntos porque son los mismos problemas que tenemos todos y que el encare es uno solo y también encarar en equipo esto y en conjunto va a ser mucho más sencillo y va a ser más prometedor. Gracias, Carlos. Gracias. Tenemos, bueno, precisamente varios de los temas que vos planteabas, Carlos, educación, salud, conectividad. Tenemos acá autoridades, está la ministra de Salud, que le agradecemos que haya venido, Cristina Lustenberg. Tenemos a todo el directorio de Antel también en tema conectividad. Es importante que estén presentes. Obviamente es un trabajo que requiere coordinar políticas nacionales, departamentales y municipales. Francisco, en tu caso, Canelones sí está totalmente municipalizado, tenés 32 municipios, hay 3 que le daban peor, Sauce, Míguez y La Floresta, más bien vinculados al tema de saneamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto de la coordinación de la política nacional, departamental, municipal, que también lo mencionó Guillermo? Primero, Laura, felicitarte por el trabajo. La verdad que es un insumo, una herramienta que nos permite planificar y aterrizar políticas y siempre es bienvenido. La verdad que te agradecemos mucho junto con tu equipo y agradecer a esta platea sumamente calificada que da un poco de cosa hablar. Felicitar a Guillermo, quien no ha ido a la Expoactiva, sesionó el Congreso Intendente allí, antes de ayer. Maravillosa la Expoactiva, ¿eh? Y en esa oportunidad, igual que en cada una de las sesiones del Congreso Intendente, nosotros intercambiamos y básicamente los problemas que nos transversalizan a todas las intendencias son los mismos. Claro que cada departamento tiene su particularidad. En nuestro caso, sí tenemos el 100% del territorio municipalizado, tenemos 32 municipios y para nosotros fue clave generar una dirección de descentralización que coordine con los 32 municipios. Que en este periodo, además, incluimos un representante propuesto por cada uno de los candidatos de la coalición que comparecieron a las elecciones de mayo.
Uno de ellos está acá, Cristian Ferraro. Capaz que están los tres, solamente me crucé con Cristian, sí. Solamente me crucé con Cristian. Y trabajar sabiendo que no, en nuestro caso además, que nosotros siempre nos definimos, yo lo repito como un loro, Canelones es un país dentro de un país. Tenemos el Canelones costero con 60 kilómetros de costa, con 40 balnearios, con Ciudad de la Costa que habitan 115.000 personas, 10.000 personas menos que las que habitan en Salto. Solamente en Ciudad de la Costa. Y tenemos el municipio de Monte, allá contra La Valleja, que viven 2.300 personas. Entonces, pensemos la diferencia que tenemos entre Montes, que viven las mismas familias de hace muchísimos años, de 2.300 personas, que son el tipo de municipio que el estudio que ustedes estaban presentando, los que presentan las mayores carencias, porque son los que tienen menor población, comparado con el municipio de la costa. Y en el medio pasamos por Canelones, por Las Piedras, por Pando, que son las mismas ciudades consolidadas de toda la vida. ¿Y cómo haces entonces? ¿Esa dirección de descentralización es lo que te permite? Esa dirección de descentralización lo que permite articular entre todos los municipios divididos por microrregión. Nosotros los agrupamos por región y tratamos de ir aterrizando, conscientes de esas desigualdades que se presentan por una multiplicidad de factores, ir aterrizando en todo lado por igual. Obviamente en coordinación con el trabajo de OPP es clave. Por acá andaba José Manuel Arenas también. De OPP es clave para llegar a cada uno de los territorios. Y hoy casualmente, de mañana en la Intendencia, recibí a quien representa a las empresas en BPS. Están haciendo un recorrido por todo el país y me dice, nosotros llegamos a pueblitos del interior que me los nombraban y claro, me dice, nos sentimos mesías porque nos venimos con una cantidad de planteos que no solo tienen que ver con BPS, tienen que ver con todas las oficinas públicas, producto de que es muy difícil llegar a esos lugares. Y ahí viene el problema de que vamos perdiendo población en el interior del país, llegan a la capital, muchas veces no encuentran oportunidad, donde terminan en el cinturón de Montevideo o en alguno de los municipios de Canelones. Un problema que tenemos hiperdiagnosticado, que se repite año tras año y que, bueno, hay que buscarle la manera de, llegando con inversiones al interior del país, porque quedan muchas veces en la zona metropolitana, a efectos de evitar ese desangre del interior. Entonces es todo un desafío. En Canelones también los tenemos de alguna manera, los municipios del Santoral tenemos un problema también, de que la gente se nos está viniendo a los Hay varios municipios. alcaldes del Hay Santoral varios por acá. Por acá anda Agustín de Sauce. Bueno, ahí También. en uno de los indicadores, que es el saneamiento, vamos a estar levantando. Nosotros hoy estamos trabajando en saneamiento. En el eje Ruta 5, en un proyecto que venía del gobierno nacional anterior. Ahora, me contás en la próxima pregunta. Bien. Si no, se me queda muy corto para... Espera Agustín entonces a la novedad. Ahí me lo contestás. Tabaré, ahora sos senador, pero fuiste 2 veces intendente de Rivera, así que te vamos a preguntar, y bueno, y como legislador también estuviste muy cerca de los procesos de la ley de descentralización. Vimos un montón de variables en el índice y las que echamos después de empleo, de educación, de salud. Desde tu experiencia como intendente de Rivera, ¿cuál considerás de todas esas variables que vimos que es como la que más hace despegar o no a un poblado o a un municipio? ¿Qué es lo que le marca realmente la diferencia? Bien, empiezo por agradecerte y felicitarte. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con tan calificada comparecencia. Realmente creo que esto es un aporte muy bueno. El medir las cosas son fundamentales y los uruguayos a veces medimos poco. Y bueno, tener un índice que nos mide en principio el grado de desarrollo de nuestro interior más profundo, más lejano, es un aporte importante. Si tú me permitís, también quiero hacer previo una referencia al proceso justamente de descentralización, porque lo viví junto con algunos de los que están acá presentes, desde la Intendencia, desde el Congreso de Intendentes y después ya en el Senado votando la ley, la primera ley. Nosotros apoyamos fervorosamente la descentralización como concepto. Creo que es importante. Uruguay tenía que institucionalizar lo que es el tercer nivel de gobierno y bueno, y elegir a sus gobernantes. Pero yo creo que igual nació un poco rengo, un poco mal. Lo dijimos desde un principio.
creo que un proceso descentralizador debería haber empezado al revés, de arriba hacia abajo. ¿Qué descentralizamos desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales y con qué recursos? ¿Y qué descentralizamos desde los gobiernos departamentales a los municipales y con qué recursos? Para tener roles bien definidos, responsabilidades concretas y sobre todo recursos. Nadie es independiente mientras no tiene sus propios recursos, ¿no? Sí, y fue una evidencia muy fuerte de la encuesta. Es lo que le explico, a mis hijos, ¿no entienden? Sí. Pero bueno, yo creo que entonces acá en este índice, que es un indicador, podría ser otro, ¿no? Todo indicador es bastante caprichoso, recoge varios ítems que ninguno tiene que ver con las responsabilidades y potestades de los municipios. Es cierto. Ninguno. Muy importante. Eso es algo que vamos a hablar también ahora después con los alcaldes. O sea, no es responsabilidad de ellos. No, ni claro. el saneamiento, ni la gestión de residuos. Desde su gestión, incluso ni siquiera el gobierno departamental. Porque ni la energía eléctrica, ni el agua potable, ni el saneamiento, ni el internet, más allá de que las intendencias ya de por sí están asumiendo muchos roles que no tienen incluso recursos por esas necesidades y por la cercanía que tienen con la gente. Entonces tal vez habría que ponerle algunos otros indicadores que sean más de gestión municipal y departamental. Sería muy interesante aparte contar con eso, porque los relevamientos del INE todavía no van tan profundo en los municipios. Entonces, capaz, una lección que nos llevamos de esta mesa de discusión es que las estadísticas en Uruguay empiecen a incorporar más indicaciones de ese tipo. De cualquier manera, esto mide un grado de desarrollo, sí, claro. y de allí depende en gran medida el desarrollo de esos ítems. ¿Cuál es el más relevante? ¿Cuál decís que te hace a otros pegar? actores a este debate, que son los responsables, en definitiva, que tienen que ver con el gobierno nacional, con las empresas públicas, y para definir. Porque, bueno, es lo otro que quiero hacer referencia. Las políticas públicas, la planificación del país, cuando yo creo que fue un gran avance en el año 96 con la reforma constitucional, se creó el Congreso de Intendentes institucionalizado y además la Comisión Sectorial de Descentralización, el Fondo de Desarrollo del Interior. Por primera vez se estableció en la Constitución de que habrán políticas de descentralización y de desarrollo. En definitiva, yo creo que para eso se creó, por ejemplo, lo que es la posibilidad de hacer comisiones sectoriales y particularmente la Comisión Sectorial de Descentralización, para ver si podemos tener una sinergia entre las políticas nacionales, las políticas departamentales y por ende las municipales. Yo creo que de las más importantes tienen que ver, obviamente, con la educación y con la salud. Yo creo que eso es fundamental para el desarrollo de una localidad, ¿no? Tener acceso de una manera o de otra a educación, a formación, es vital. Ya sabemos que es la base de cualquier proyecto de desarrollo. Bien, así que, muchas gracias. Muchas gracias, Tabaré. Vamos contigo, Guillermo, de nuevo. Vos tenés municipios chicos como Rodó. Rodó está el alcalde Rodó que nos acompaña por acá. Palmitas, pero a su vez también mencionaste que no todo el territorio está municipalizado. Por otro lado tenemos departamentos como Montevideo, como Canelones, que sí, o departamentos como Cerro Largo, que ahí está Botana, que va a estar en el próximo panel, que también ha ido municipalizando cada vez más. ¿Te parece que hay que seguir avanzando en la creación de más municipios en todo el territorio? Sí, yo creo que hay que seguir avanzando. Pero también yo creo que hay algo, por eso todo es relativo. Yo creo que en Soriano, por ejemplo, y no es lo mismo oír La Patrulla que Egaña, Rizzo, que no están municipalizados, pero están a 12 kilómetros del municipio de Rodó, que está por ahí el alcalde. Claro. ¿No es cierto? No es lo mismo estar en un pueblo sobre la ruta 2 que estar en un pueblo sobre la ruta 96. Cambia la situación. En el estudio, ahí hablamos de educación. Para que lleguen los chiquilines a estudiar, un día en el gobierno departamental se dijo todas las salidas a las rutas de los pueblos, a rutas nacionales, tienen que estar todas bituminizadas. ¿Para qué? Para facilitar la salida del estudio, los ómnibus, lo que hace el Ministerio de Transporte, que lo hace con las intendencias, un montón de temas. Se hizo. No alcanza.
Entonces yo lo que pienso que hay que seguir insistiendo. Yo creo que esa sinergia que hay que generar entre lo nacional y lo departamental es fundamental, entre lo municipal y lo departamental y lo nacional. Hay que seguir insistiendo y hay que seguir trabajando sobre ello. Pero vuelvo a reiterar, es bien distinto las situaciones de unos y de otros. Yo creo que también hay que pensar, algunos se me enojan un poco cuando yo digo esto, porque a mí me parece que hay que pensar en ampliar algunos radios de acción de algunos municipios. Por ejemplo, Rodó está a 15 kilómetros de Santa Catalina está a 15 kilómetros de Cardona y Egaña está a 15 de Palmitas y Rizzo está a 10 de Rodó. Yo a veces digo, tal vez hay que ampliar el radio de acción de los municipios y que tengan la posibilidad, por supuesto. O sea, crear municipios crear más municipios grandes, un poco como hay, más por grandes. ejemplo, en Claro, Montevideo. Está muy cerca uno del otro y a veces hablamos de achicar el Estado, pero cada vez que se genere un municipio yo creo que le va mucho mejor. Yo considero que todos los pueblos, todas las villas, todo lo que tiene municipio ha mejorado notoriamente. En el interior eso es así, el que recorre, el que anda, se da cuenta a las claras. También es después la impronta de cada intendencia, de cada gobierno nacional, en lo que pasa en cada pueblo que no tiene un municipio. Pero la cercanía de los municipios, y ahí está Urchipía, voy a poner el ejemplo de él, Castillo y Perseverano, que debe ser de lugares más profundos de nuestro departamento, el puente, el primer obra del señor Lacalle, en aquel momento se hablaba de esos pueblos que estaban. Pero sin embargo, el alcalde, en combinación con las intendencias, con la intendencia de Soriano, atiende y da una mano muy grande en ese lugar. Porque tal vez sea de los lugares más alejados que tiene Soriano, que Soriano está en un lugar privilegiado, diría yo. Un poco Sí, el le da muy bien a todo el departamento en sus índices de es un lugar desarrollo. privilegiado. Está al lado de Colonia, al lado de Río Negro, con muy buenos ríos, mucha ruta, está muy bien. Lo cierto que también los alcaldes, y esa es la prueba, cuando los alcaldes, vos le das la potestad de dar una mano en algún otro lugar cercano, mejora también. Entonces yo creo que a veces hay que pensar en ampliar más. Por ejemplo, yo considero, ya lo he dicho públicamente, así que lo voy a decir acá, Agraciada es un pueblo que está muy cercano a Nueva Palmira, mucho más cerca que a Dolores. Entonces yo creo que amerita tener un municipio, porque nos cuesta un poco más llegar, con algunos servicios, nos cuesta más estar. Entonces yo le digo, bueno, si hubiera un municipio acá, ese alcalde estaría luchando y peleando mucho más por este pueblo de Agraciada, que tal vez tiene más conectividad con Nueva Palmira, que la va a seguir teniendo, pero que seguramente mejore muchos temas de su servicio. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene esa impronta, lo elige la gente para eso. Así que yo creo que sí que hay que seguir mejorando en todos sentidos. Dijo por ahí mi querido amigo Tabaré Viera, nació un poco renga porque los recursos hay que seguir descentralizando. Yo creo que igual, creo que desde que arrancó a hoy ha mejorado muchísimo. La descentralización de los recursos en los municipios ha seguido mejorando. También tenemos que tener nosotros una mirada, los intendentes de turno, una mirada de trabajo en conjunto. Porque después también, nadie lo va a decir acá seguramente, entonces lo digo yo, total, ya me estoy por ir. Después empezamos con las competencias. Este alcalde después me compite en la intendencia, vamos a ver cómo hacemos, que lo pare un poco. Pasa. Y yo creo que hay que liberar eso. Acá lo que hay que mirar es que los municipios, los pueblos, las ciudades mejoren su calidad de vida. Y para mejorar su calidad de vida tenemos que estar todos, y lo dijo Carlitos, en ese trabajo permanente de todos para que realmente pase. Después vendrán los tiempos de la selección y se verá qué pasa, pero fundamental, no tener diferencias con los alcaldes según de qué partido sea, no tener diferencias, a veces son del mismo partido, también los hay problemas, pero la idea es que no los haya. Tenemos que mirar para que realmente la cosa funcione. Es así, ¿no? Gracias, Laurita. Gracias, Guillermo. Gracias por tu sinceridad y por hablar de manera tan transparente. Vamos a un tema que planteaste, Carlos, que vos decías, bueno, además de que no está totalmente municipalizado Salto, los municipios donde detectamos menor desarrollo, a su vez, están más cercanos a Artigas o a Tacuarembó que a Salto mismo. Entonces, ¿qué manera creés que se puede armar para poder trabajar interdepartamentalmente? Es decir, ¿cómo coordinar por distintas regiones? Porque lo municipal te lo podría permitir, para que vos trabajes más cerca del gobierno de Artigas o el gobierno de Tacuarembó para atender esos municipios. ¿Cómo se maneja Bien, eso? yo creo que es clave, ¿no? Y en cuanto al costo-beneficio, en cuanto al tema de los tiempos, en cuanto al tema claves que tenemos acá, como la salud. Y ya de alguna manera, por ejemplo, con Sander de Rivera, venimos trabajando, por ejemplo, con un hogar en Masoller, que está ahí en ese límite entre Salto, Artigas, el hogar estudiantil. Ahora
Y ahora sí, no se pagaba hace años y ahora se empezó a pagar. Porque pasa eso también, hay toda una realidad económica en esos lugares que los padres tenían que solventar temas claves y bueno, y ahora a partir de este marzo se arrancó un tema que hacía mucho tiempo que no pasaba y bueno, son de esas cosas básicas, ¿tá? Que muchas veces uno tiene que estar en territorio, porque eso es lo otro, Laura. Uno puede leer, uno puede mirar, pero acá lo importante es estar en la cancha, Claro. estar recorriendo, estar escuchando, estar viendo la cara del problema. Porque muchas veces solo porque te lo cuenten o porque te manden por WhatsApp la enchorrada que hubo en Sarandí de Arapey o el tornado, hay que estar ahí. Y es lo que nosotros le pedimos a nuestros directores, a la gente de descentralización y este trabajo que vamos a empezar a hacer en conjunto con el gobierno nacional, en territorio, llegando todos juntos, para desmitificar también lo político, que lo que dice él es una realidad, pero nosotros hoy, y es el momento para hacerlo, 4 años y medio de cualquier elección, es el momento de salir a buscar soluciones en conjunto, porque también es una señal que muchas veces lo podemos decir desde un micrófono, pero cuando vos llegás al pueblo, todos juntos, de un desembarco, que realmente vas a solucionar los problemas de todos, realmente creo que son de las cosas que valen, que se valoran, y ese yo creo hoy que es el único camino que tenemos para buscar una solución a todo esto. El Estado Si no, todo junto para el la Estado todo junto, plataforma. porque si no vamos a terminar en muchas conferencias, en muchos debates, en muchas ruedas, pero después, cuando vas a la práctica, no sucede. Y entonces es donde vienen los cortocircuitos. Y olvidémonos de las banderas. Yo siempre digo, hay momentos para bajar la bandera. Acá hay una bandera sola que es solucionar el problema de la gente. Y eso lo hacemos solo juntos, lo estamos viendo y vos decís, bueno, qué bueno esto de tener un Congreso de Intendentes como el que tenemos, que se trabaja en equipo, que se trabaja de memoria, que yo lo puedo llamar a Esquerra, puedo llamar a Emiliano en Artigas, con Sander ya lo estamos haciendo, y poder buscar políticas regionales en el lugar, como también con Olivera en todo lo que es ese límite con Salto, que muchos lugares de Chapicuí para Salto Tenemos son a la lugares que alcaldesa de están Chapicuí ahí, muy ¿eh? cercanos y tenemos relaciones en todo lo que tiene que ver temas de salud, con muchas cosas, que es el lugar más rápido para poder llegar. Entonces yo creo que tenemos que caminar hacia eso. Y seguro que eso es mucho más sencillo, seguro que vamos a llegar a las soluciones reales, pero yo hoy veo que es el camino y también que el tiempo se va y año que pasa, gente que se viene viniendo a engrosar esos cinturones como lo estamos viviendo seguramente todos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Te interrumpí, Francisco, perdóname. Contanos, porque hiciste algo bastante innovador con el tema de saneamiento vos, ¿no? Porque había un problema realmente fuerte en algunas localidades. ¿Y cómo hiciste para...? El tema de las necesidades depende del departamento. Montevideo seguramente la necesidad de saneamiento no la tenga porque supera el 90% del saneamiento y es la única intendencia que el saneamiento depende de la intendencia y no de OCE. En el resto del país dependemos de OCE. Nosotros en Canelones no llegamos al 30% del saneamiento en todo el departamento. Entonces es un déficit básico, además. Yo creo que saneamiento y salud y educación. Saneamiento y salud, a partir de ahí empezamos a pensar en calidad de vida. No llegamos al 30%. Decía que estamos trabajando en el eje Ruta 5 en este momento, en un proyecto que venía del gobierno anterior. Vamos a incorporar Sauce y Tala en este periodo. Ahí Sauce va a levantar. Bien. Lo que nos pasa con Floresta, por ejemplo, es que tiene una extensión muy grande. Yo soy un gran hincha de los municipios porque creo que el alcalde y el consejo son el primer eslabón con la vecina, con el vecino, el primer receptor de la demanda. Y en un departamento tan vasto, tan variopinto como Canelones, es clave. Por eso en municipios con una extensión territorial tan grande como Floresta, y ahí voy en la generación de más municipios, o de tanta población como Ciudad de la Costa, solamente el Pinar tiene la misma población que la capital departamental, 27.000 personas. Claro. Yo soy proclive a pensar en la generación de nuevos municipios. Saneamiento y en la innovación O sea, vos municipios... Guillermo decía hoy, unir municipios para que no sean tan chicos, vos decís, ¿vamos a municipios más chicos? Yo creo que en función lo que pasa es que yo en los dos municipios tengo, en esos dos, mucha extensión territorial y además en la costa mucha población. Okay. Y se me pierde eso de ser el primer eslabón con el vecino y el vecino, pues se vuelve muy impersonal. Claro. Ojo que si tengo que meter la cuchara en Montevideo, también. Montevideo 160.000 personas. Vamos a tener a la alcaldesa del municipio CH acá en el debate. Pero también dividiría porque me parece que ese rol se pierde un poco, el de la cercanía con la vecina y el vecino. Saneamiento y Atlántida. Termina la elección, hablamos con Alfonso, con Sebastián y con Walter. Alfonso y Sebastián andan por acá. Vamos a encarar el saneamiento Atlántida.
Junta departamental, necesitábamos una mayoría especial, se consiguió por suerte. Estamos desembarcando con un financiamiento de 50 millones de dólares, fondo fideicomiso, para levantar ese balneario, nuestro principal balneario, que estaba quedado en el tiempo. Y eso, y eso es desarrollo. Primero que es trabajo para todos. Y después va a levantar Atlántida y eso va a derramar en los balnearios aledaños. El día que anunciamos el saneamiento en Atlántida, estábamos anunciando el Hospital de la Costa. Un compromiso de Álvaro y de Yamandú en campaña de que necesitábamos un hospital en la costa. Y que trabajó mucho el equipo técnico del CEMET para eso. Ahí va. Atlántida. Esa propuesta. Estábamos desembarcando con una inversión de 40 millones de dólares en el Hospital de la Costa y 50 millones de dólares de saneamiento en el mismo día. El padre del alcalde lloraba, me decía, el día más feliz de mi vida, me decía el padre del alcalde. A su vez vamos a estar robusteciendo el conocido como Hospitalito de la Costa en términos de infraestructura, de servicio, y la refacción de 15 policlínicas con una inversión de 9 millones de dólares. Eso es calidad de vida. Saneamiento y salud creo que es lo básico. Tiene que llegar a todos lados. En Canelones, en ese punto del departamento que viene creciendo, según el último censo, por 2 o por 3 la población, pues aparte de esto hay que pensarlo 20, 30 años. A futuro, 40. Claro, por supuesto. Creo que viene a dar solución en un área del departamento que está creciendo. Nosotros éramos 608.000, éramos 520.000, somos 608.000, crecimos un 13% de un censo a otro. Es muy dinámico Canelones, vamos a seguir creciendo. Crecimos prácticamente en todas las localidades. Entonces hay que pensar en nuestro caso el departamento con mirada larga. Mirando más allá de la curva, pensando la curva como en el año electoral y creo que las políticas son para 30, 40 años. Gracias, Francisco. Muy bien. Bueno, Tabaré, te toca cerrar este panel porque después vamos a dar paso al panel con alcaldes. ¿Cómo ves? Vos estuviste desde el principio de la discusión de la ley de descentralización. ¿Cómo ves esto de hacer los municipios un poco más grandes, en el caso de Soria, un poco achicarlos un poco en el caso de Canelones, o vos proponías en el de Montevideo? ¿Y cómo ves el tema de los recursos? Que en la encuesta nos dio que el 43% de los alcaldes dicen los recursos no me alcanzan, pero los intendentes solo el 16% cree que no alcanzan los recursos que ellos tienen. ¿Cómo ves esas tensiones y qué opinas al respecto? Bueno, el tema de la generación de nuevos municipios, yo creo que hay que estudiarlo bien, porque no todos los casos son iguales, como se ha dicho acá. Hay experiencias que a esta altura pueden ser evaluadas. El caso Canelones, que tiene una municipalización de todo su territorio. El caso de Cerro Largo, Sergio Botán acá, que tiene el 50% de los municipios de Canelones, en el departamento de Cerro Largo. Yo creo que de pronto vale la pena en esa mirada y en esa evaluación tener en cuenta alguna otra creación. Porque a los municipios más pequeños sobre todo les falta masa crítica para poder tener equipamiento, recursos técnicos que no los tienen. Entonces hay ejemplos en el mundo, en España por ejemplo, las mancomunidades, o en nuestra América también hay algunos de esos ejemplos, en la que los municipios se asocian, conforman una institucionalidad muy simple, muy austera, no una burocracia, pero para tener en común lo que no podrían tener individualmente, porque algunos son demasiado pequeños. Técnicos, equipamiento, la recolección de residuos. El caso de la recolección de residuos, que es difícil para un departamento y mucho más lo es para un municipio. Pero si se asocian varios municipios, son servicios que lo podrían encarar en conjunto, sobre todo además la disposición final. Entonces creo que por allí podemos tener una salida que no nos lleve a, más que descentralizar, atomizar en municipios demasiado pequeños. Por eso de la masa crítica, que es un poco lo que decía Guillermo, claro. Y la de asociarlos, no sé si juntarlos en un municipio, porque todos los municipios tienen la camiseta puesta. Los que ya están creados, sí. Están creados. Claro, aquí tienen pero sus alcaldes. Sí asociarlos, darle la posibilidad de que se asocien en una mancomunidad para formar una especie de servicio conjunto y tener allí algo que les sirva a todos, ¿no? Por otro lado, el tema, eso fue discutido en su momento, es una discusión en el mundo. Si la municipalización tiene que ser en manchas como lo hemos hecho nosotros, porque era esencialmente urbana, o en lo que se llama puzzle, es decir, que la suma
del territorio de todos los municipios de un departamento den el total de los municipios. Yo estoy a favor de eso, del departamento. Que la suma de todo, que los municipios tengan área rural y que sea un puzzle que dé la totalidad del territorio, porque eso permitiría a las intendencias, por ejemplo, no tener que atender vialidad rural. Descentralizaría sus talleres y sus servicios de vialidad rural en los municipios que se encargarían de zonas rurales. ¿Crees que esto se tiene que empezar a discutir en el Parlamento nuevamente? Son cosas que... Estás en el Senado ahora. Yo creo que básicamente en el Congreso de Intendentes, ni que hablar, porque son los que están y conocen esto, en el plenario de municipios, y obviamente pues, tendrá que terminar después en una ley. Pero es de las cosas que tenemos que trabajar con la experiencia vivida, con la evaluación correspondiente, y para eso un índice de este tipo, por supuesto que aporta y mucho. Y tal vez, y acá termino, abrir un poco también la cabeza para ver qué más descentralizamos, porque no es solo descentralizar el cordón cuneta, la vialidad y la recolección de residuos y los recursos. Yo creo que de pronto valdría la pena hacer algunas experiencias de, a ver, las intendencias ya están dando servicios, atendiendo saneamiento donde no le corresponde y buscando recursos propios que no tendrían que ser aplicados. Sí, o salud, policlínicas, como lo contaba. Policlínicas, a la propia educación. Entonces, de repente, con salud pública, ver de que los municipios, como ocurre en algunos otros países del mundo, también tengan responsabilidades de otro tipo con sus respectivos recursos, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Tomamos nota de todo lo que dijeron. Va a estar disponible la grabación también. Les agradezco y le vamos a dar paso a un segundo panel para que los alcaldes, gracias, que son protagonistas, también puedan hacer escuchar su voz. Si no, nos van a decir que es como en la encuesta que dijeron que no los escuchaban. Chao, querido. Invitamos al segundo panel de discusión de este mediodía, donde tendremos alcaldes de municipios muy diversos en tamaño y ubicación geográfica, así como un legislador experto en temas de descentralización. Nos acompaña Matilde Antía, alcaldesa del municipio CH de Montevideo. Melina Figueroa, alcaldesa de Chapicuí, en Paysandú. Nos acompaña también Darío Bruckman, alcalde de Juan Lacase, Colonia. También estará Luciano Viera, alcalde de Tranqueras, en Rivera. Y completa el panel Sergio Botana, senador de la República y exintendente de Cerro Largo durante 2 periodos. Ahí, Sergio. Darío y Luciano. ¿Entramos todos? Un poquito más apretados que en el panel pasado, pero entramos. Bueno, la voz de los alcaldes ahora sí se va a escuchar. Como decía recién Florencia, tenemos acá alcaldes de municipios muy... ¿Qué pasa, Sergio? ¿No estás cómodo? ¡Ay, no entrás, Sergio! ¡Cambiate! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Qué mal, Guillermo! No le hagas bullying. ¿Estás incómodo? No, yo estoy muy bien. Ahora estoy entrenado porque no sean bullying a él. Está bien. Bueno, tenemos alcaldes de municipios muy diversos acá, ¿no? Porque tenemos Juan Lacase, de Colonia, Montevideo, que municipio CH, que tiene 160.000 habitantes, como decíamos recién, a veces tiene casi la población de un departamento. Luciano en Tranqueras, Melina en Chapicuí, menos de 2.000 habitantes. Eso es el municipio más chico, pero que queríamos que la voz de los municipios más pequeños fuera escuchada también en este evento. Así que lo primero que me gustaría preguntarles es por eso que dio la encuesta, y también te voy a preguntar a vos, Sergio, que fuiste intendente 2 veces de Cerro Largo y que municipalizaste muchísimo. La encuesta que le hicimos, que contestaron todos los intendentes y 85% de los alcaldes, mostraba un contraste muy grande. Los alcaldes sienten que los recursos son insuficientes, los recursos que les dan.
tanto Intendencia como PP, los recursos totales. Pero cuando le preguntás a los intendentes dicen, no, solamente el 16% dice son insuficientes. Me parece que está bien con los recursos que les damos. Entonces, vamos a arrancar. ¿Te animás a arrancar? Sí, dale. ¿Tenés recursos, Melina, o no tenés recursos en Chapicuí, Paysandú, menos de 2.000 habitantes? ¿Se escucha? Sí. Se escucha perfecto. Bueno, buenas tardes primero para todos. Gracias, Laura, por poner en evidencia nuestros números. No tengo recursos. Tengo muy pocos y pido, por favor, que nos envíen recursos, bueno, sobre todo humanos, es lo que realmente necesitamos en primera instancia, y por supuesto que los recursos... Porque las personas del municipio te las asignan las intendencias. Claro, los funcionarios... Digo, es importante para saber eso. Ahora, en este nuevo periodo, nos asignaron 3 funcionarios nuevos que para nosotros todavía no son efectivos, o sea, todavía no se asignaron, pero son muy poquitos, ¿no? O sea, ¿sentís que como alcaldesa tenés como pocos recursos en personas y en dinero? Y también, por supuesto, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Yo creo que también a veces cuando uno tiene que administrar los bienes públicos, tiene que hacer mucho hincapié en qué se gasta, cómo se gasta, sumarle la mano de obra, lo artesanal, digamos, ¿no? Porque a veces es muy fácil, no sé si pasa en la ciudad, pero se rompe un camión y acá de repente lo mandan a un taller y es muy fácil mandarlo y que vuelva, lo pagamos y vuelve. Y a veces cuando no tenemos los recursos económicos para hacerlo, tenemos que inventar de sacar un tornillo de un camión, ponerlo en el otro y bueno, es un poco así. Entonces a veces necesitamos esa mano de obra, digamos, calificada, ¿no? O sea, vos estás constantemente viendo a la gente en tu pueblo charlando, pero a veces te las tenés que ingeniar hasta con ayuda de las personas del pueblo, me has dicho más de una vez, sí, ¿o no? También, que colaboran con el municipio. Lo hacen, como decimos nosotros, de onda, porque bueno, todos entienden que el bien es común, entonces bueno, algunas personas, no sé, les llevamos a un taller determinados trabajos y bueno, no tenemos los recursos para pagárselos y bueno, dicen, déjalo porque esto nos sirve a nosotros si se rompe, no sé, el camión de recolección, vas a recolectarnos la basura si el camión está funcionando. Entonces, bueno, entienden eso y nos hacen esa gauchada. Pero sí, recursos, por supuesto, que se necesitan. Que son escasos, son escasos. Gracias, Melina, muchas gracias. Luciano, vos, en Tranqueras. Laura, bueno, agradecerte en primer lugar esta invitación, que es muy importante para nosotros, los alcaldes, cada uno con su mirada, con su experiencia. Este ya es mi segundo mandato. Y bueno, creo que los recursos siempre queremos más, pero yo felizmente soy un alcalde que vengo con una luz porque directamente mis fondos de OPP me da para hacer muchas cosas. Creo que el alcalde tiene que tener una visión de lo que quiere hacer, a dónde va caminando. Y creo que también tiene que tener principalmente una buena relación con el intendente. Eso es principal. No. Yo, por suerte, tengo una muy buena relación con el intendente. Esto ya no es un proyecto de 5 años, de 10, ya hace de 20 años, de 2000, que se está los mismos líderes adentro de la intendencia. Tenemos una misma visión, que es la urbanización, la iluminación, las veredas. Y junto con ellos hemos luchado, junto aquí presente, nuestro líder, Tabaré Viera, que es el que nos dirige y bueno, siempre está presente y siempre lo llamamos y siempre está golpeando puertas por nosotros, como el tema de conectividad, como el tema de AFE que estuvo con nosotros reunidos. El tema de saneamiento también se ha logrado mucho en Tranqueras, en el gobierno anterior, se logró más cuadras y también somos un lugar donde ha crecido, en el gobierno anterior tuvimos muchas cosas que ha mejorado nuestra ciudad. O sea que sentís que en el caso, tanto recursos como relacionamiento con la Intendencia y con el gobierno nacional también, porque mencionaste OPP, funciona de manera bastante fluida en Tranqueras. Correcto, funciona bastante bien. Lo que sí, digo, Tranqueras no es un municipio solamente de la ciudad, sino también hay una zona aledaña bastante grande, que hoy lo decía Tabaré, que es algo bien complicado el tema de caminera rural, que tenemos que atenderlo.
toda la zona de Masoller, de Lunarejo, que nos falta conectividad. Es un lugar donde está la Melina, torre, no está colocada, conectado, se eso hay tiene que seguir terminar. pinchando. Creo que fue algo Oye, cuando no me inauguramos la Ruta reclames 30, le reclamé a Luis el tema de la conectividad. Y bueno, hoy tenemos la torre, nos falta conectar el cablecito para brindar ese servicio. Pero la torre está, che. La torre está así, pero Me han queremos... visto las autoridades de Antena, venimos acá, son trabajando. Bueno, ahí está el petitorio para ellos. Pero sí, creo que queremos darle al Valle Lunarejo un lugar hermoso donde todos tienen que ir a conocerlo, de darle esa conectividad a los operadores turísticos donde allí trabaja y donde tienen una gran experiencia de un turismo aventura. Está bien. Cercano a septiembre, no sé si se va a crear conectividad en el Valle del Lunarejo. Lo digo por los que van a Masoller. Justo eso lo venía hablando en el viaje, el tema de septiembre, que yo soy de distintos colores políticos, como lo saben, pero bueno, creo que es algo que tenemos que apoyar turísticamente en lo que es la marcha en esa época, porque es algo que nos sirve a la población y nos sirve a todo el comercio que nos rodea nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Matilde, vos tenés un caso bastante distinto porque gobernás uno de los 8 municipios de Montevideo, 160.000 habitantes, y en esto de los recursos me imagino que si bien el índice al municipio CH le da a tope, ¿no? Melina, Chapicuida, uno de los índices más bajos. Tenemos una realidad distinta acá con Matilde, da el CH uno de los índices más altos, pero en esto de la pelea por recursos, ¿cómo hace un municipio más grande, más de ciudad, con tanta gente? ¿Qué recursos tienes? ¿Cuáles le faltan? Bien. ¿Está prendido? Sí. Sí. Gracias, Laura, y felicitaciones también y al equipo. Antes de responderte eso, es muy interesante ver este contraste. Sí, total. Y nosotros estamos en una situación media, digamos, porque habla de la autonomía de los municipios. Muestra literalmente cuál es la autonomía de estos municipios. Y muchas veces somos dependientes de nuestros intendentes, del gobierno departamental. Sos dependiente de si tenés una buena relación, sos dependiente de si te quieren dar más competencias para ejercer y por ende más recursos humanos y económicos. Sos dependiente en todo sentido. Y si nos ponemos a hablar de forma más amplia, los municipios no tenemos personería jurídica. Es cierto. Entonces, somos realmente dependientes de la intendencia. Los funcionarios municipales nos lo asigna el intendente, nos lo asigna la intendencia. ¿Cómo sabe el intendente si necesita un ingeniero agrónomo o si necesita un albañil? Tiene que tener ese contacto con el alcalde y con el gobierno municipal para saber las necesidades de cada uno. Y si esa relación ya no se da, o se da de una forma muy escasa, ahí ya arrancamos con el pie izquierdo. Y eso pasa en muchos lados. A nosotros nos pasó en la gestión anterior, donde no había una buena, no había un buen ida y vuelta. Y les pasa a muchos alcaldes en el territorio nacional que a veces no tienen esa relación con el intendente, por ende eso se ve perjudicado todo el pueblo, ¿no? ¿Se discute eso en el plenario de municipios, Matilde? Sí, eso se discute. Exacto, porque las realidades son muy distintas dependiendo de quién sos y dónde estás, y quién es tu intendente y a quién elige la gente. La verdad que eso hace desiguales a todos los municipios. Porque mientras que, por ejemplo, en Montevideo nosotros tenemos un presupuesto propio que nos lo asigna la Intendencia de Montevideo, el CH tiene un presupuesto de $5,5 millones al año. Después tenés municipios que solamente dependen del presupuesto que le da el gobierno nacional, económicamente hablando, ¿no? Los recursos humanos siempre los da la Intendencia, pero existen tantas diferencias. Tenés municipios que manejan 6, 7, 8 millones de dólares y después tenés municipios que manejan 7 millones de pesos al año. Entonces, están distintos cada realidad que claro, obviamente va a ser difícil a la hora de congeniar todos juntos y también están, muy bien lo decía Guillermo, están los intereses, también porque somos actores políticos. Un alcalde tiene sus intereses, el intendente también tiene sus intereses. Y yo creo que este tema está en pleno desarrollo. Los municipios tienen 16 años, ¿no? En 2010 es la primera vez que hubo municipios en el Uruguay. O sea, yo siempre digo que estamos en plena adolescencia. Y hay departamentos que son más descentralizadores y hay otros que no.
y no tener un criterio único para los más de 130 municipios que hay en Uruguay, es cuando se empieza a desequilibrar la cosa y tenés un alcalde que por ahí no es todos los alcaldes somos importantes, ¿no? Pero claro, hay uno que puede incidir más en la población y hay otros que no. Por ejemplo, creo que tú lo comentabas, tú haces disposición final de residuos. Nosotros en Montevideo no lo hacemos porque la Intendencia se encarga de eso. Y existen tantas diferencias que al final es muy difícil congeniar entre todos y obviamente es algo que está en proceso y que hay que ir hacia más. Vamos a charlar después un poquito más de las competencias. Gracias, Matilde. Darío, vos sos un fanático del proceso de descentralización. Me contabas que estuviste en las barras del Parlamento cuando se votó la ley. Sí. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Laura, y a todo el grupo por invitarme. Me costó decidirme, pero me convencieron. ¿Te costó? ¿No querías? Yo dije, pero te tenés que contar. Y Darío, pero sí, aparte sí. vos decías, mira, un alcalde puede hacer la diferencia. Estabas convencido de que si un lugar tenía un alcalde iba a ser diferente para la gente que vivía ahí. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? ¿Qué le agrega la gestión de un alcalde a un territorio? Primero que nada, que es un gobierno colectivo. No somos uno, somos 5. Son 5 en el Consejo Generalmente Municipal. esos 5 estamos distribuidos en distintos barrios. O sea, es más proximidad que se agrega, la de un municipio. La gente le es más fácil llegar. Y esto lo conversé en el primer periodo 2010-2015. Yo fui hasta el 2010-2020, 2 veces alcalde y ahora en retorno. En el primer periodo estaba Walter Zimmer de intendente y a los 2 años de gobierno de Walter le consulto, ¿cuánta gente Juan Lacase te vino a pedir audiencia? Recuerdo que miró para el techo y dice, ¿vos sabés que nadie? Entonces, es un hecho del valor de los municipios. La cercanía. Entonces sí, la pasión por eso, yo venía del mundo empresarial, pero estuve desde los 18 años en movimientos religiosos, sociales, económicos, deportivos, culturales. Entonces una pasión que uno lleva adentro, que la transmite y bueno, desde 2008 estaba viendo qué quería hacer porque sentía que quería hacer algo importante para la ciudad. Sin ningún tipo de visión política, digamos. Soy independiente, frente amplista sí, pero independiente del sector. Entonces participamos cuando Tabaré Vázquez lanza que se van a crear los municipios. Bueno, por supuesto, estuve 9 meses, vine la primera vez no hubo quórum, recuerdo. En la segunda vez hubo quórum y era yo solo en la barra. Y me permitió intercambiar un montón con distintos legisladores y después ya me tiré de cabeza a estudiar durante 9 meses con cantidad de gente profesionales, gente que tenía conocimiento a nivel de intendencias también, manejo de la ley orgánica municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora estás armando, me decías que estás entregando el plan quinquenal, el plan operativo, tenés a todo el equipo trabajando en eso. ¿Cómo estamos con el tema de los recursos? Se quedaron todos en Juan Lacase, justamente trabajando en eso, estamos un poquito retrasados, pero es una enorme, gigantesca responsabilidad. Queremos tratar de minimizar los errores, seguramente algunos habrá, pero bueno, con el equipo que hay en la OPP y con la ayuda también de la Intendencia, porque allá en este periodo actual de Guillermo Rodríguez se creó, o se va a crear, antes de ayer se aprobó el presupuesto quinquenal en la Junta Departamental y se va a crear la Dirección de Descentralización, que en realidad ya está trabajando, con un exalcalde como director, una economista y alguien que sabe muchísimo de números ahí en la Dirección de Hacienda de la Intendencia. Y con ellos estamos en permanente contacto, los llamamos, vienen, para coordinar exactamente, entre todo también con la Junta de Alcaldes. La verdad que hay que reconocer que nos sentimos respaldados, igual que a nivel de OPP, que en todo momento, inclusive hasta a veces en horas nocturnas, acudimos a ellos, ¿no? Para aclarar algunas dudas. Entonces, en cuanto a recursos, primero, hay algunos que vienen del Gobierno Nacional, de la OPP, pero esos se dialogan con el Congreso de Intendentes, ¿no? Para establecer los porcentajes, realmente se hace al principio del periodo, ¿no? Entonces ahí tenemos poca incidencia a los municipios. Y después con la Intendencia. Ahí está, a nivel departamental, en el caso Colonia, tenemos incidencia en lo que es arquitectura, obras y alumbrado público. Y la verdad que también ahí el intendente ha dado la orden de que los directores se presentaran al municipio, trabajan en conjunto, y bueno, fuimos haciendo un conjunto. La redacción de ese presupuesto. Más como en el caso de Luciano, que se trabajó en equipo, pero que como decía Matilde, en realidad depende la suerte de cómo se construya esa relación, porque no está escrito en ley
ni exactamente las competencias ni exactamente los recursos. Exacto. Seguimos. Realmente fue en equipo y creo que va a salir bien. Buenazo. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Sergio, 2 veces en Cerro Largo fuiste intendente. Está lleno de municipios Cerro Largo. Y si se acuerdan del mapa que nos acompañó, está lleno de color oscuro, horrible. De los 23... No, pero vamos a hablar de las cosas como son. Ya lo sabe, yo se lo conté antes, no es que lo tomamos de sorpresa. Pero de los 23 municipios que mostraban como más rezago en el desarrollo, 10 están en Cerro Largo. Y sin embargo, vos sos un fuertísimo defensor de la descentralización y de crear más municipios porque creés que precisamente que la voz de los alcaldes es muy necesaria. Contanos sobre eso. Pero justamente por eso es que creamos municipios en esos lugares. Este indicador que creó el CEMET y que creo que es brillante la idea y que creo que hay que seguirlo, es un indicador de las disparidades territoriales y un indicador de la pobreza en el Uruguay. Hay 4 indicadores nacionales allí: agua, saneamiento, electricidad y las comunicaciones. Internet. Quiere decir que si el municipio está más oscuro, más negro, es porque el Estado no ha llegado allí. El Estado nacional no ha llegado ahí. Y de verdad que el hecho de crear municipios ayuda bastante a que el pueblo tenga un representante que resume las aspiraciones del pueblo, que no viene a hablar por lo que se le ocurrió, sino que viene con la legitimidad de la elección. Mirá, los municipios tienen problemas legales, la ley tiene algunos defectos de funcionamiento, por supuesto, tiene todo este tema de los recursos, que Uruguay es el segundo país en América en cuanto a la peor distribución de los recursos o la mayor centralización de los recursos. Brasil tiene algo así como el 25% en el tercer nivel de gobierno, 18% en el segundo, y entonces da 57% de gasto federal, centralizado. ¿no? Sí. Argentina tiene un 45% entre el segundo y el tercer nivel de gobierno y 55% centralizado. Acá tenemos en el orden del 90% del gasto centralizado, algo así como el 89% centralizado, el 10% en los gobiernos departamentales y el 1% en los municipios. Pero a pesar de estos problemas de la ley, a pesar de esta pobreza, gracias a la legitimidad de la elección y al trabajo que hacen los consejos municipales encabezados por su alcalde, no conozco ningún pueblo del país que haya ido a devolver el municipio. Ah, no. Todos son más felices gracias al municipio. Después tenemos, obviamente el país tendrá que descentralizar algunas funciones. Obviamente todo lo que sea de dimensión humana tiene que estar en el gobierno de dimensión humana, que son los gobiernos que están entre la gente, los de la propia gente. Eso debe ser el criterio rector de la descentralización. Algunas cosas de alta complejidad, que precisen concentración de recursos, bueno, que sean de disputas de intereses. Bueno, esas son las propias del gobierno abstracto, del gobierno nacional. Ahora, en lo que hace a lo humano, bueno, dáselo todo al municipio. Ahí lo tenemos al Tufi Laflup con toda su pelea del gasto público social durante años. El mejor abogado que tuvimos los gobiernos departamentales. Con vos también, vos eras otro. Está señalando a Tabaré Viera para que no lo vea. Los mejores abogados que tuvimos en cuanto a la consecución de los recursos. Pero entonces, ahora voy a ir concretamente a la pregunta. No la habías respondido, Sergio. No. No, la dejo acá.
Ahora volvemos contigo. No, sí, pero en una frase, todos esos municipios que están creados en esas zonas a donde el Estado no llegó, bueno, son, desde mi punto de vista, los más valiosos de los municipios que el país tiene. Ahí anda por allá el alcalde de Arévalo, el exalcalde de Arévalo, que a través de la Federación de Municipios de Cerro Largo era el responsable de la caminería de todo el departamento. O sea, la Federación de Municipios se hacía cargo de toda la caminería departamental. Creo que ese tipo de experiencias también son experiencias que tenemos que empezar a trabajar. Mejores prácticas para copiar. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Vamos contigo, Melina, de nuevo. Además del índice, nosotros chequeamos qué oportunidades había de educación, empleo, salud, conectividad vial. Y vos me comentabas que en Chapicuí, más allá del acceso a educación que tienen, lo que son oportunidades laborales es más difícil, ¿no? O sea, ¿qué sentís que tiene que haber, no solo en Chapicuí, sino en los municipios del tamaño como el tuyo? Hay muchos que mencionó Sergio. ¿Qué más tendría que haber ahí centralizado para que la gente tuviera más oportunidades, ¿no? Y porque cuando falta la educación es muy difícil salir adelante también. Claro, yo... Está prendido. Sí, claro, yo soy maestra, entonces la educación para mí es el pilar fundamental en todo, ¿no? A partir de ahí se construye todo, me parece. En Chapicuí tenemos una escuela, en Chapicuí, en el pueblo mismo, que está frente sobre la ruta, frente a la entrada, al acceso a la meseta de Artigas, no sé si lo ubican. En septiembre también vamos a necesitar que nos conecte la antena para el encuentro con el patriarca, así que... Pero todos los reclamos me tocaron. Los municipios chicos tenemos que aprovechar todos los... Y bueno, y me parece que bueno, tenemos una escuela, como te decía, y después bueno, tenemos un liceo que se concretó hasta sexto de bachillerato, pero para hacer carreras terciarias, para que los chicos sigan creciendo en su nivel académico, tienen que migrar, por supuesto, que a Salto o a Paysandú. Sobre todo van a Salto por un tema de distancia, ¿no? Nosotros estamos a 30 kilómetros de Salto y a 90 de Paysandú. Entonces, a veces también eso se dificulta porque cuando nosotros queremos de pronto conseguir becas, oportunidades con pasajes para los chiquitines que puedan acceder, porque las familias no tienen recursos, porque viene de la mano a la falta de trabajo, se nos dificulta un poco en el límite, ¿no? A mí me parece que los límites departamentales no deberían existir, porque si nosotros estamos regidos por un gobierno nacional y, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de ACE, ¿no? Que no puede ser que una ambulancia no pueda llevar a alguien a Salto porque no puede pasar el límite departamental y te tienen que hacer el transbordo en el Daimán. Me parece algo insólito. Y bueno, volviendo a la educación, me parece que es lo mismo, ¿no? Como que nos llenamos de mucha burocracia, es lo que nosotros siempre reclamamos como ciudadanos comunes, y después ahora en mi rol de alcalde lo veo y me molesta muchísimo que siga pasando eso, porque la gente que confió en mí, sobre todo, pero le pasa a todos los alcaldes, y porque en realidad somos el primer nivel de gobierno. Sí, en vez del tercero, ¿no? Dicen que somos el tercero, pero yo considero que somos el primero porque los vecinos nos conocemos todos, más en Chapicuí, que somos 1.100 habitantes. Es más, algunos hasta son parientes entre sí, entonces es muy difícil que no te vengan a golpear la puerta de tu casa un domingo y te digan, che, no me puedes solucionar el tema de no sé, de saneamiento. Ahora estamos con un plan puntualmente de MEVIR.
yo veía en el índice que se presentaba que nosotros, Chapicuy, el municipio de Chapicuy, tiene, en lo que mejor estábamos era en el saneamiento, pero eso se debe a que nosotros tenemos 4 planes de MEVIR, entonces, claro, las viviendas de MEVIR tienen saneamiento per se, y las casas del pueblo viejo, que viene haciendo el reclamo de hace 40 años, no pueden acceder. Y a veces uno lo ve tan fácil, ¿no? Porque el saneamiento, mi casa es una de las casas del pueblo viejo que le decimos, y al lado de mi casa hay un núcleo de MEVIR, entonces el saneamiento pasa en la puerta de mi casa y no nos podemos Claro, conectar. vos decís como, claro. Entonces, como yo, el resto de los ciudadanos, los fundadores del pueblo, es un reclamo que lo vienen haciendo hace años, ¿no? Y bueno, pero creo que tiene que ver con lo que decía Sergio, de que precisamente como el pueblo ahora tiene una voz de una alcaldesa en este caso, tiene más posibilidades de reclamar eso y que se pelee por alcanzar esa infraestructura básica. Exacto. Yo creo que también lo que los alcaldes tenemos que como empoderarnos un poco y bueno, y tocar puertas, no quedarnos solamente con lo que es el gobierno departamental, porque ellos tampoco en esas situaciones específicas de saneamiento, por ejemplo, que ya lo reiteraron acá, que son nacionales, políticas nacionales, creo que bueno, nosotros tenemos que animarnos como a dar ese paso por el bienestar, ¿no? de la comunidad. Muchas gracias, Melina. Luciano, en educación, Tranqueras, la verdad que está bastante mejor parado. Se inauguró el nuevo liceo en el 2024, tienen la UTEC cerca, tienen la Facultad Tacuarembó cerca. Correcto, Tranqueras. Estamos en un lugar estratégico donde tenemos 3 liceos en el municipio, ¿no? 2 liceos en Tranqueras, un liceo en Masoller, tenemos más de 10 escuelas. En todas las zonas, en Tranqueras tenemos 5 y en la zona rural tenemos 6 escuelas Mirá más. cómo te mira Melina, ¿no? No, por eso digo, hay alcaldes somos que tenemos la luz. Y tema salud también. Tenemos un policlínico en Masoller, que está hecho nuevo, se hizo del 2020 a 2025 se hizo a nuevo. Lo mismo policlínico de Tranqueras. Después tenemos un policlínico que en la zona de La Palma, que es el policlínico Dr. Bismar Suárez, que ese policlínico es 100% municipal, donde la intendencia paga al enfermero y bueno, es algo que lo lleva la intendencia. Eso en el gobierno de Tabaré se inició ese policlínico, esa atención ¿Y a la en qué zona te del enfocas, Valle. Luciano, dado que el tema salud y el tema educación afortunadamente en tu municipio está bien posicionado? ¿Cuál es el foco que como alcalde pones entonces en qué otras cosas relevantes para la población? Y bueno, lo que nos pusimos en la administración anterior, que trabajamos fue más saneamiento, que conseguimos, logramos más. Okay. Conseguimos un tanque de OCE, que el alojamiento de agua era poco, que conseguimos más, otro tanque más, que también para brindar ese servicio a los vecinos. Conseguimos más conectividad en toda la zona de Tranqueras. Tenemos la fibra óptica en el 100% de la ciudad. Y ahora estamos... Finalmente, un reclamo que no me llega. No, se ha logrado. Y creo que hemos logrado muchas cosas y lo que seguimos trabajando en el tema de urbanización, que de aquí a 1 año y medio estaremos llegando con el 100% de urbanización, que es algo que nos deja muy contento, que llegar a una ciudad donde hay 10.000 habitantes, una ciudad bastante grande, bastante amplia, que se pueda llegar a un 100% de urbanización es muy importante. Y oportunidades laborales que me comentabas, que ahí sí como que sentís que hay que trabajar un poco más. Creo que oportunidades laborales no solamente en Tranqueras, sino en todo el país es algo que falta. Igualmente desde la Intendencia se está trabajando, se está buscando inversores donde van a llegar grandes inversiones muy cerca de Rivera, a cerreros bastante grandes, que nosotros estamos a 30 minutos, no es que estamos muy lejos de Rivera, sino estamos muy cerca y eso va a ser también una puerta para los tranquerenses tener un buen empleo y bueno, y acceder a esos empleos también, que es importante para nosotros. Muchísimas gracias, Luciano. Matilde, hoy empezaste a delinear como las diferencias que hay entre municipios en cuanto a las competencias que tienen, los recursos, lo que se depende de otros al no tener personería jurídica. Vos en tu municipio en particular, que es un municipio que está a tope de ranking en cuanto a desarrollo, pero aún así los vecinos
tienen necesidades, le piden cosas a la alcaldesa. O sea, ¿dónde están las áreas más urgentes en el CH y dónde tú entendés que las competencias capaz no están distribuidas como tú querrías que se distribuyan? Bien. Bueno, esto daría como para hacer un asado y hablar 3 horas, ¿no? Pero acá el principal problema que tenemos nosotros es el monstruo gigantesco que es la Intendencia de Montevideo y lo difícil que es llegar a ella. Por eso en los 90 se hacen los comunales y posteriormente en 2010 se hacen los municipios. Y hoy la gran dificultad que tenemos los municipios, estamos tan acotados en competencias directas, o sea, en las cosas que nosotros podemos hacer e invertir, que los principales problemas del montevideano, y en este caso de los que viven en nuestro municipio, en el CH, son problemas departamentales. Okay. Entonces, cuando vos te acercás al vecino, porque es una realidad, el que va a la reunión vecinal, el que está en la plaza, el que está en la feria, es el alcalde. En Montevideo no se ve mucho al intendente, es una ciudad de 1,5 millones de personas, ¿no? Pero el alcalde sí está en ese contacto cara a cara. Sí. Lo que recibimos son problemas de recolección de residuos, problemas de movilidad y tránsito, problemas incluso nacionales como es el de la inseguridad, y ahí entramos nosotros como en un rol más bien gestor, ¿no? Me reúno con el Ministerio del Interior, me reúno con la Intendencia, pido que hagan las inversiones necesarias en nuestro municipio, pero no depende del CH, pero se ¿no? vuelve clave esa coordinación. Exacto. Y esa relación que vos generes con esos niveles de gobierno. Se vuelve clave. El tema es que a veces llegás a una pared. Y eso a nosotros nos ha pasado. Y después el municipio tiene que invertir, tiene que, desde su presupuesto, solucionarle cosas a la gente que no le corresponde. El ejemplo que ha estado en prensa y que lo he dicho mucho, la aplicación de ley de faltas. Montevideo tiene un problema gravísimo con las personas en situación de calle y no es el rol del municipio solucionar estos temas de orden público. Es una potestad del Ministerio del Interior, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Intendencia de Montevideo. Ahí mencioné 2 instituciones del Gobierno Nacional y viene un tercer nivel de gobierno, viene un municipio para poder solucionarle los problemas a sus vecinos. ¿Por qué? Porque Uruguay es tan centralizado, pero al final el Ministerio del Interior y la Intendencia y el MIDES, al ciudadano que vive a 10 cuadras de acá, le queda alejado. Es como medio loco eso. Y ahí tiene que ir el municipio a destinar su propio presupuesto para hacer cosas que por ahí no le corresponden, pero que sentís que, pero que es hay tu que función. hacerlas, exacto, porque es la función nuestra. Está bien. Muchas gracias, Matilde. Darío, en tu caso, que de una ciudad que tuvo gran pujanza industrial, temas de empleo que me comentabas que a veces también se charlan, ¿qué competencias tiene el municipio que sentís que están pudiendo ayudar a la gente y cuáles otras le faltan? Como para ir cerrando este panel que después lo cerraremos con Sergio sobre, bueno, qué próximos pasos habría que dar en descentralización. Yo respondería con una palabra que la usamos mucho todos en el municipio y es la capacidad de proponer. No sale nada de eso, no se pillan recursos económicos. Proponer quiere decir pensar la ciudad, pensar las necesidades y después armar las propuestas correspondientes o proyectos e ir a quien corresponde, sea gobierno departamental, direcciones o gobierno nacional, o incluso al exterior. Entonces, eso nos parece que nos ha dado muy buen resultado. Nosotros tenemos, por ejemplo, consensuado desde antes de iniciar el gobierno, el 10 de julio del año pasado, un plan de gobierno. Somos 3 integrantes del Frente Amplio, 2 del Partido Nacional, y ahí pusimos, debatimos, y fue muy fácil llegar a acuerdos, y en base a ese plan de gobierno ordenado tenemos el rumbo construido, y en base a ese rumbo estamos armando en estos momentos el plan quinquenal municipal y el plan operativo anual para cada año. Entonces, eso creo que no sale nada. Ahí sí, obviamente, tiene mucho que ver quizás el liderazgo que pueda tener el alcalde junto con los concejales, porque lo nuestro, reitero, lo que dije al principio, intenta ser colectivo, por eso la participación de todos, y es real porque en cada una de las sesiones nos distribuimos tareas, nos responsabilizamos de ello y lo hacemos contar en acta. Y a la próxima reunión
señor tal y tal, Es un trabajo concejal, muy profesional rinda, y no sé mucho si profesional, seguimiento. pero trata de ser ordenado y es en lo que creemos aparte. Y tomando en cuenta que los concejales, porque quizás parte del público no lo sabe, los concejales no son remunerados. Exacto. El sí, único sí. remunerado es el alcalde, o sea que es gente muy comprometida tiene que También ser. eso, cada uno tiene su trabajo, sus ocupaciones. Entonces, eso es algo realmente que no es imposible y a nosotros nos da resultados. Ya estamos teniendo algunas concreciones, otras van por buen camino, nunca imponiendo, jamás, siempre proponiendo. A todo nivel, reitero, proponiendo en base a las necesidades o a los déficits que vemos que tiene la ciudad de Juan Lacase. Dentro de eso, obviamente, hoy nos queda como uno que es el más importante de ellos, es el empleo, ¿no? O sea, recuerdan todos que Juan Lacase era la capital nacional de la industria, claro. Y bueno, fue cayendo con pomar en la época del año 93, después en el 2017 cayó Juan Apel y hoy estamos en una encrucijada pensando con la ciudad hacia dónde nos dirigimos. Bueno, ya hay algunas acciones que van en algunas líneas estratégicas que también se van a ver reflejados en el plan quinquenal municipal. Así que, bueno, hay que construir la historia y sea como sea, a veces no es todo económico. Para eso tenemos la materia gris. Y bueno, y si se hacen colectivos salen muchas cosas. Y agrego otro, la participación vecinal. Es fundamental. El vecino es el que realmente sabe los problemas de cada barrio, de cada lugar, y que probablemente no se lo diga al intendente, ni a ningún director, pero sí se le puede decir al alcalde, a la alcaldesa, o cualquiera de los concejales que viven cerquita, o que trabajaron juntos, ¿no? Entonces eso es una gran, pero gran fortaleza. Yo creo que los municipios ahora están en una época de madurez, que están a punto de crecer. Guillermo Mazón se planteaba algo, los límites, la extensión de los límites territoriales, eso lo permite la ley, es una cosa que puede ser, ¿no? Las compras colectivas, eso se está trabajando en Colonia, por ejemplo, ya se definió contenedores residuos, se va a tratar de llenar un contenedor para traer y bajar notoriamente el precio, ya se hizo hace unos años. Hay otros municipios que están trabajando en la compra de un camión junto con la Intendencia de lavacontenedores, o sea, hay experiencias prácticas, reales y posibles. Muchísimas gracias, Darío. Sergio, te toca cerrar. Estuviste en el debate inicial de la ley de descentralización, fuiste intendente, creaste municipios. ¿Qué te parece que serían los próximos pasos que habría que tomar desde tu punto de vista para que la descentralización se pueda profundizar? Lo primero, creo que el índice es valiosísimo, que el índice va a ser el indicador de la equidad territorial y de la distribución de la pobreza en el Uruguay. Creo que tiene una correlación directa con el nivel de ingresos y con el nivel educativo medio de la población. Si tirás una correlación ahí, te va a dar 1. Entonces, me parece que lo primero es darle publicidad a este índice. Pero lo segundo creo que es, además, trabajar en el desarrollo de un nuevo índice o un par de nuevos índices. Uno que revele y mida la gestión de los municipios con materia municipal, y otro, obviamente, que mida la gestión del gobierno nacional en los territorios, igual que este, que mida, bueno, las disparidades entre los pagos, pero si Dios quiere vamos a completar y vamos a llegar a 100 en todos los indicadores en los próximos 30, 40, 50 años de la vida del país. Por lo cual habrá que ir creando otros índices de acuerdo a los nuevos desafíos. Y después lo que hay que hacer en materia de descentralización, yo creo que es bastante simple. Número 1, que hay que definir claramente la materia municipal, terminar de definirla, y donde hay municipio, la tiene que ejercer el municipio. Segundo, hay que respetar las disparidades. Tenemos municipios de muchísima población y que son solo de hormigón, municipios de poquísima población y que son rurales, de pasto, unos en el centro de todo y otros alejados de todo. Tenemos toda la gama de diferencias
que por eso justamente esas diferencias son las que justifican la existencia del municipio, de que lo administre la gente de cada lugar, lo que conocen. Digo, esa es la esencia de todo esto. Entonces, ahí tenemos que respetar y respetar cómo cada departamento va resolviendo, si quiere más municipios, si quiere unir municipios, si quiere, cómo quiere hacer las cosas. Y después, bueno, y el otro gran desafío es que el país, o sea, si el departamento le transfiere al municipio todo lo municipal, bueno, que el país se acuerde de transferirle al departamento las cosas que hacen a la vida de su gente. Y ese es uno de los grandes desafíos para el país. Bueno, brillante lo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Fue un placer. El debate está arriba de la mesa. Esperemos que sirva de herramienta.